El multimillonario golpeó con la mano la mesa reluciente. ¿Alguien aquí habla japonés? Silencio. Miradas nerviosas se cruzaron por la sala, pero nadie respondió. Entonces, en un rincón de la sala de juntas, una pequeña figura se movió. Clara, una niña de 10 años con cabello rubio. La hija de la doncella, pasada por alto y subestimada por todos. Su uniforme era sencillo, su presencia callada, casi invisible. Nadie esperaba que hablara. Y sin embargo, cuando finalmente lo hizo, toda la sala se congeló. Incluso la furia del multimillonario vaciló, reemplazada por la incredulidad. Una breve pausa antes de continuar. Si te gustan este tipo de historias sobre superar la adversidad y la justicia, por favor deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte el video especial de mañana. Te garantizo que no querrás perdértelo. Ahora, volvamos a la historia. El suelo de mármol del vestíbulo del Ashford International Hotel estaba tan pulido que parecía absorber la luz de la mañana y devolverla en suaves reflejos. Las altas puertas de vidrio giraban con un leve silbido mientras los huéspedes entraban y salían, una marea constante de abrigos a medida. Maletas con ruedas y zapatos que marcaban ritmos firmes y confiados. En medio del bullicio, en un rincón entre una maceta de ficus y la base de la gran escalera, una pequeña figura trabajaba en silencio, arrodillada. Un paño blanco se movía en círculos lentos y deliberados sobre el aro de latón de la rueda de un carrito de equipaje. Las mangas de la niña estaban cuidadosamente arremangadas, no porque tuviera prisa, sino porque así se lo había enseñado su madre. El trabajo se hace bien o no se hace. Su nombre era Clara Baines. Tenía 10 años. Su cabello, de un dorado pálido y tan fino como la seda del maíz, estaba atado con una cinta sencilla, aunque algunos mechones sueltos se escapaban una y otra vez. El aire acondicionado del hotel los hacía flotar cada vez que alguien pasaba deprisa. Llevaba una blusa blanca bien planchada y una falda gris sencilla que le llegaba justo por debajo de las rodillas, junto con zapatos negros de cuero, que habían sido pulidos casi tanto como el latón que estaba limpiando. El uniforme no era realmente suyo. Era uno viejo de su madre, ajustado con costuras cuidadosas. Su madre, la señora Baines, había sido la jefa de camareras del hotel durante 8 años. Los fines de semana, cuando Clara ayudaba, era solo otro par de manos. Pequeñas, calladas, invisibles. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Un par de hombres de negocios pasó rodando sus maletas sin detenerse. Uno de ellos reía demasiado fuerte por algo en su teléfono. Un botones pasó apresurado, esquivando por poco el cubo de limpieza de Clara sin mirarla siquiera. Cerca de la recepción, su madre hablaba con un huésped en un francés paciente y entrecortado. Su voz como una fina cinta de calma en medio del ruido del vestíbulo. El aroma del pulidor de limón se aferraba a la piel de Clara, intenso y limpio, enmascarando el tenue olor metálico del latón que había estado puliendo desde la mañana. No tenía prisa. Su ritmo era propio, imperturbable por el movimiento a su alrededor. Cada rueda de ese carrito brillaría, no solo las partes visibles. Una voz aguda cortó el murmullo del vestíbulo. ¿Alguien aquí habla japonés? Una mujer con un amplio sombrero color crema estaba de pie en el mostrador de conserjería, sus manos enguantadas apretando el asa de una maleta a juego. El personal detrás del mostrador intercambió miradas incómodas. Un recepcionista carraspeó. Nadie dio un paso al frente. Clara no se movió. No era su lugar hablar. No allí. No en ese momento. Escurrió el paño. El agua goteó suavemente en el cubo y volvió a pulir. Nadie la notó. Nadie lo hacía nunca, pero lo harían. El ajetreo matutino del vestíbulo tenía cierta música propia,
y Clara conocía esa partitura de memoria. A las 9, los huéspedes de la conferencia se dispersaban en pequeños grupos, con las credenciales colgando de cordones mientras se dirigían a los taxis. A las 10 llegaban los autobuses turísticos. Parejas cansadas con rompevientos a juego, sus voces una mezcla de alemán, español y algún otro idioma que Clara no reconocía. A las 11, el flujo cambiaba de nuevo. La calma silenciosa entre las salidas y las llegadas. Su madre siempre decía que ese era el mejor momento para trabajar. Clara terminó con el carrito y lo llevó a su lugar junto al puesto de los botones. «Gracias, cariño», murmuró Toby, el botones más joven, sin levantar la vista de las etiquetas de equipaje que estaba ordenando. Su tono era educado, automático, como cuando agradeces que te pasen una servilleta. Ella asintió una vez, y pasó al pasamanos de latón de la gran escalera. Se curvaba hacia arriba en una espiral perfecta, captando la luz en destellos cálidos allí donde estaba más limpio. Clara comenzó desde abajo, avanzando escalón por escalón. Desde allí podía observar el vestíbulo sin que pareciera que lo hacía. Veía la forma en que los huéspedes se inclinaban levemente hacia el conserje, o la rápida mirada a un reloj antes de que un hombre de negocios se dirigiera al ascensor. Los movimientos de las personas contaban sus propias historias, si sabías leerlos. Un hombre con traje oscuro pasó junto a ella en las escaleras. «Cuidado con eso. No lo rayes», dijo sin detenerse. Sus palabras no fueron duras, pero llevaban ese tono ensayado de quienes asumen que siempre hay que corregir. Clara simplemente mojó de nuevo su trapo. El aroma a limón se elevó con fuerza, y continuó con sus círculos medidos. En lo alto de la escalera, se detuvo un momento para mirar hacia abajo al vestíbulo. Su madre estaba cerca del mostrador de recepción, sonriendo levemente a una pareja joven mientras sus documentos se imprimían. La mujer del sombrero crema ya no estaba. «Clara», la llamó suavemente su madre. «Ven a ti a ayudar en el pasillo este». El pasillo este era más tranquilo, el aire más fresco. La luz entraba a raudales por los altos ventanales arqueados sobre la alfombra estampada, y las paredes color crema dorado retenían el leve aroma de lirios de los arreglos sobre las mesas auxiliares. Clara sacudía el polvo de cada mesa a su turno, sus pasos silenciosos. Le gustaba esta parte del día, el ritmo constante del paño contra la madera, el compás sereno sin prisa. La gente pasaba, a veces con un leve gesto de cortesía, otras tantas sin notarla en absoluto. Clara había aprendido desde muy temprano que esa clase de invisibilidad no era un accidente. Era la manera en que el mundo se organizaba. Aún así, escuchaba. Siempre escuchaba. Se aprende mucho de esa forma. El silencio del pasillo este se rompió con el sonido de pasos apresurados, pasos que no parecían pertenecer al personal del hotel. Clara levantó la vista de la mesa auxiliar que estaba desempolvando y vio a un hombre de mediana edad con una chaqueta arrugada de viaje. Tenía el ceño fruncido. Su andar era rápido pero incierto. Se detuvo ante la empleada más cercana, una camarera que empujaba un carrito. ¿Japonés?, preguntó, señalando su teléfono y luego sacudiendo la cabeza. ¿Habla usted?, continuó, con frustración en la voz. La camarera lo miró de reojo, como si quisiera pasarle el problema a Clara. Pero enseguida apartó la mirada y señaló vagamente hacia la recepción. «Lo siento, señor. Tal vez en el mostrador». Pero el hombre no se movió hacia allí. Murmuró algo en japonés, breve, urgente, y se frotó la nuca. Clara no pretendía mirar fijamente, pero su tono transmitía un peso inconfundible. Era alguien luchando por no entrar en pánico. Sacó de su bolsillo una hoja doblada con caracteres impresos, señalando un párrafo y luego su teléfono. Clara recordaba lo que su madre le había enseñado hacía tiempo. A veces ayudar significaba ser notada y otras veces era mejor permanecer invisible. Pero esto era distinto. No había nadie más que pudiera tender un puente entre la necesidad del hombre
y las miradas vacías que estaba recibiendo. Dejó el plumero sobre la mesa y dio un paso adelante, tan leve que al principio el hombre no la vio. «Disculpe», dijo ella en voz baja, en japonés. El hombre giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la niña. Clara mantuvo la voz serena, sin apuro, repitiéndose con un tono más claro. Luego señaló el papel en su mano. «¿Me permite?», preguntó, todavía en japonés. El hombre se lo entregó sin vacilar. Su postura cambió. Los hombros rígidos se relajaron. Su mirada se volvió más atenta, menos frustrada. Clara leyó el párrafo con rapidez. Sus labios secos se movían apenas para captar el ritmo de las palabras, y después le habló en el mismo idioma, con frases concisas y directas. Intercambiaron solo 3 oraciones. Nada más. El gesto del hombre se suavizó en alivio. Se inclinó ligeramente, murmurando un gracias en japonés. Clara le devolvió el papel. Asintió apenas, y se retiró antes de que alguien más pudiera darse cuenta. Pero alguien lo había hecho. Al fondo del pasillo, un hombre con chaleco gris carbón se había detenido a mitad de paso. Con un fajo de menús en las manos. Su cabeza estaba ladeada, su mirada fija, no en el viajero, sino en la niña que volvía a sacudir tranquilamente los lirios como si nada hubiera ocurrido. El hombre del chaleco no se movió durante varios segundos. Permaneció allí, con los menús equilibrados en las manos, observando a Clara. Era alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión, y su ropa tenía esa elegancia impecable que caracterizaba al personal de más alto rango del hotel. En la solapa brillaba un pequeño pin dorado en forma de llave, el distintivo del maître del restaurante en la azotea del Ashford. Clara lo conocía de vista, el señor Lucien Voss, 37 años, famoso por su precisión y su carácter frío e impenetrable. Desde donde estaba, Clara pudo notar un ligero cambio en su postura. No era obvio, pero suficiente para que ella lo registrara. Su peso se inclinaba hacia las puntas de los pies, como si estuviera decidiendo si acercarse o no. No lo hizo. Se limitó a observarla terminar de sacudir la mesa, colocar el paño con orden sobre el carrito y pasar a la siguiente. Su mirada la siguió, aunque su expresión no cambió. Solo cuando un camarero se acercó a él con una pregunta, Voss asintió brevemente y continuó hacia el ascensor de servicio. Clara no le dio demasiada importancia. A veces la gente la miraba, movidos más por curiosidad de ver a una niña trabajando que por otra cosa. Era más fácil evitar esos ojos. De vuelta en el vestíbulo, retomó el pulido en la base del mostrador de recepción. El latón allí estaba más opaco, marcado por incontables zapatos. Su madre pasó detrás de ella cargando un pequeño montón de sábanas y murmuró: «Casi es la hora de almorzar. Podrás descansar después de esto». Clara asintió. Al otro lado de la sala, el señor Voss hablaba con el personal de la recepción. Su postura era relajada, pero sus ojos, al levantarse, barrieron brevemente hacia Clara antes de continuar. La mujer del sombrero crema había regresado, esta vez acompañada de un hombre alto con traje azul pizarra. Uno de los gerentes superiores del hostel, el señor Alden Course. Sus gestos eran fluidos, y sus sonrisas corteses, pero el leve apretón de su mandíbula al escucharla sugería que la conversación no iba bien. Clara alcanzó a captar fragmentos. Cliente importante, perdido en la traducción. Demora inaceptable. Siguió trabajando, pero mantuvo los oídos atentos. Un botones pasó junto a ella, murmurando por lo bajo: «Le está cayendo encima de verdad». Aún así, Clara no dijo nada. Así era como se mantenía invisible, con la mirada baja, las manos ocupadas y los pensamientos guardados. Pero en el fondo, percibía un cambio sutil en el aire, el instante en que alguien había visto más de lo que debía. Clara estaba limpiando la mesa baja junto a los sillones cuando notó primero la sombra.
Se extendía larga e inmóvil sobre la alfombra. Levantó la vista y encontró al señor Voss de pie frente a ella, sin los menús de antes, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Eres la hija de la señora Baines», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación tranquila. «Sí, señor», respondió Clara enderezándose un poco, aunque sin apartarse de su tarea. Él inclinó la cabeza levemente. «¿Hablas japonés?» Las manos de Clara se detuvieron un instante sobre la mesa antes de retomar sus círculos lentos. «Un poco», contestó sencillamente. «No hay muchas personas en este edificio que lo hablen», observó él con un tono inescrutable. «Y ciertamente no a la velocidad que acabo de ver». Clara miró la superficie pulida de la mesa. «Solo lo ayudé a encontrar el piso correcto», dijo. «Estaba preocupado por llegar tarde». Un pequeño silencio se instaló entre ellos. Los sonidos del vestíbulo se amortiguaron por un instante. El señor Voss la observó, con una mirada que no era dura, pero sí evaluadora, como la de un artesano examinando la veta de la madera antes de cortarla. «¿Dónde aprendiste?», preguntó. Clara se encogió ligeramente de hombros. «En casa». «Eso no es común para una niña de 10 años». Hubo otra pausa. Ella no explicó nada más y él no insistió, aunque sus ojos se entornaron apenas, como si guardara la respuesta inconclusa para más tarde. Voss dirigió la vista hacia la recepción, donde el señor Kurz aún intentaba calmar a la huésped del sombrero crema. «A veces», murmuró, casi para sí mismo, «la persona adecuada no es la que nadie espera». Luego, más directamente, dijo, «¿Vendrías conmigo un momento?» Clara vaciló. Debía terminar de limpiar las mesas antes del almuerzo, y su madre prefería que se quedara donde pudiera verla. Pero el señor Voss no parecía alguien que hiciera sugerencias. Parecía alguien que ya sabía que ella lo seguiría. Clara asintió una vez. «Sí, señor». Se dirigieron hacia el ascensor de servicio, abriéndose paso entre huéspedes y empleados. Su paso era largo, pero redujo el ritmo para que ella pudiera seguirlo. Clara notó cómo reaccionaba la gente al verlo pasar. Ligeros cambios de postura, rápidas inclinaciones de cabeza, conversaciones que se interrumpían un instante. Las puertas del ascensor se abrieron con un timbre apagado, revelando el mundo más tranquilo que había detrás de los pisos públicos. Paredes de acero inoxidable, el aroma a café procedente de algún lugar cercano y el zumbido de la maquinaria. Ella entró, y las puertas se cerraron suavemente tras ellos. Por primera vez en el día, Clara sintió que el ritmo de su jornada se quebraba y que algo distinto comenzaba. El ascensor se movió con un murmullo bajo, de esos que se sienten más en los pies que en los oídos. Clara permaneció cerca del panel, con las manos entrelazadas al frente, mientras el señor Voss presionaba un botón marcado con las letras PH. Nunca había visto a nadie subir más allá del piso 12. El trayecto fue corto. Cuando las puertas se abrieron, el aire era distinto, más fresco, más ligero, con un tenue aroma a lavanda y café tostado. La luz del sol inundaba el lugar desde altas paredes de cristal, tan intensa que Clara tuvo que parpadear varias veces. Salieron al restaurante de la azotea. No estaba abierto aún, pero cada mesa ya estaba dispuesta. Manteles blancos impecables, cubiertos brillantes, servilletas dobladas como origami. Las copas atrapaban la luz en delicados prismas que se desparramaban sobre el suelo de mármol. Desde esa altura, la ciudad se extendía en todas direcciones. Tejados, torres de iglesias y el destello del río atravesándola. El cielo parecía más cercano allí. «Cuidado al caminar», advirtió Voss, aunque su voz sonaba suave, no condescendiente. Clara obedeció, procurando no rozar las sillas al pasar entre ellas. Se veía reflejada débilmente en las copas. Pequeña, de cabello pálido, fuera de lugar. Él la condujo hasta un largo mostrador de roble, donde 2 camareros disponían platos de postre. Levantaron la vista apenas, con curiosidad, antes de volver a su trabajo. «Aquí», dijo Voss en voz baja.
Es donde ocurren conversaciones que pueden cambiar una carrera o una vida. No explicó más. Detrás del mostrador una puerta angosta entreabierta esperaba. La empujó y reveló un salón privado. El ambiente cambió otra vez. Sillones profundos de cuero burdeos, estanterías con libros antiguos, una mesa baja con servicio de café. El aire era más silencioso, aislado del tintinear y el murmullo del restaurante. Al fondo estaban el señor Aldencourt y la mujer del sombrero crema. Ella hablaba con frases cortantes, en un inglés endurecido por acento japonés. Kurz sonreía demasiado, con las manos entrelazadas al frente, como un hombre intentando ocultar que no entendía nada. Cuando notaron a Clara, ambas miradas se posaron en ella. La de la mujer, con leve sorpresa. La de Kurz, con un destello de confusión. «Es la que les mencioné», dijo simplemente Voss. Kurz la miró de arriba a abajo. «¿La hija de la criada?», soltó, sin molestarse en bajar la voz. Clara sintió el golpe de las palabras, pero mantuvo el rostro sereno. Entró. El aroma del café recién hecho la envolvía como una bruma suave. El salón privado parecía tener su propia gravedad, que absorbía los sonidos y ralentizaba todo. Voss le indicó con un gesto que se sentara en uno de los sillones de cuero. Ella dudó. Ese tipo de muebles eran para los huéspedes, no para alguien como ella. Pero la firmeza en su mirada le dijo que no era una sugerencia. Se acomodó en el borde del asiento, con las manos plegadas sobre el regazo. La mujer del sombrero crema la observó con atención, sin hablar. Clara sostuvo su mirada solo un instante. Luego la desvió hacia el juego de café en la mesa. La porcelana, tan fina que casi brillaba, dejaba escapar un hilo de vapor. «Clara», comenzó Voss, «quiero que les cuentes cómo aprendiste japonés». Su voz era baja, pero firme. «El amigo de mi madre me enseñó». «¿Ese amigo?», preguntó Kurz, inclinándose un poco. «¿Era japonés?». Clara asintió una vez. «Sí, señor». Se llamaba Erudo. El gesto de la mujer se suavizó apenas al oír el nombre, aunque no dio más señales. «Erudo trabajaba con mi padre», continuó Clara. No los miraba ya, sino más allá, con la vista desenfocada. Hablaban en japonés cuando no querían que nadie malentendiera. A veces me enseñaban palabras. La frase se detuvo de golpe, como si hubiese llegado a un límite que aún no estaba lista para cruzar. Voss no la presionó. «¿Y seguiste practicando?», preguntó. «Sí». «¿Cómo?», insistió Kurz, con un matiz de escepticismo. «Tenía libros», explicó Clara, «y escuchaba grabaciones. Erudo me las enviaba. Mi madre me dejaba ponerlas por las noches, cuando terminaba de trabajar. Escribíamos cartas. Él corregía mi gramática. Yo lo intentaba de nuevo». Los ojos de la mujer se detuvieron en Clara con una atención más aguda, como si la estuviera evaluando. En el silencio que siguió, el tic-tac de un pequeño reloj de bronce en el estante sonaba inusitadamente fuerte. Las manos de Clara permanecieron inmóviles en su regazo. Había aprendido hacía mucho tiempo que apresurarse a explicar hacía pensar a los demás que uno intentaba probar algo. Si querían creerle, lo harían. El señor Voss cambió ligeramente de postura. «Ella está aquí porque tenemos un problema», dijo a los otros. «Uno que no podemos resolver con frases de manual ni sonrisas educadas». Kurz parecía poco convencido, pero la mujer del sombrero crema curvó apenas los labios en un leve gesto afirmativo. «Veamos», dijo en japonés. Clara respondió en el mismo idioma, sin vacilar. Sus dedos se apretaron brevemente sobre el regazo mientras la conversación continuaba. La mujer ahora van hablando en japonés, planteó una pregunta que habría dejado en silencio a la mayoría de los adultos. Clara contestó con fluidez, casi sin pensarlo. Pero su mente regresó al pequeño apartamento que una vez fue su hogar. Recordó las cartas de Erudo, que llegaban cada 15 días, impregnadas del tenue olor a tinta y papel antiguo, dobladas con un cuidado meticuloso.
Recordó también aquellas noches en que se sentaba en el suelo junto a su madre, encendiendo velas cuando fallaba la electricidad, leyendo y releyendo las cartas hasta que cada trazo de los caracteres se sentía como una extensión de su propia mano. Su madre, Elena, había sido siempre dulce, pero firme. «Aprende en silencio, Clara», le decía. «El mundo no ofrece oportunidades a quienes ignora». Clara asentía, conteniendo las lágrimas, porque la ausencia de su padre había dejado en ambas un peso invisible, una mezcla de miedo, orgullo y dolor callado. Ahora, en el salón iluminado por el sol, Clara sintió que aquel filo del pasado se afilaba de nuevo. Había aprendido disciplina desde temprano, no la que se impone en las escuelas o en los deportes, sino la que nace de la necesidad. Preparar la comida para su madre, mantener limpio el apartamento, escuchar más que hablar. Todo eso la había entrenado para observar, anticipar y actuar con precisión. La voz de Voss la devolvió al presente. Perseveró mientras cumplía con todas las demás tareas en casa. Murmuró, casi para sí mismo. Nadie se lo regaló. Curse frunció el ceño, dudando si debía refutar la afirmación. Clara no lo miró. Ya estaba pensando en la siguiente pregunta, en la próxima frase, ordenando las palabras mentalmente como piezas en un tablero. Un recuerdo fugaz surgió en su mente. Una pequeña librería iluminada por el sol, los diccionarios de japonés abiertos, y ella sentada en un taburete de madera, trazando caracteres con dedos temblorosos. Las correcciones de Erudo eran severas pero amables, siempre dejando un margen de aliento. La precisión importa, Clara, había escrito él en una nota. De vuelta en el presente, Clara respondió la siguiente pregunta de la mujer sin dudar. Cada palabra era clara, medida, segura. Había aprendido a dar peso a su voz sin necesidad de adornos, reflejo de años de instrucción cuidadosa, en silencio, en espera. «Tu dedicación es extraordinaria», dijo la mujer suavemente, casi con admiración. Clara asintió una sola vez, un gesto breve y contenido. No explicó sus sacrificios. No hacía falta. Su constancia hablaba más alto que cualquier historia. El señor Voss se recostó levemente, observándola con ese cálculo sereno que siempre lo acompañaba. En ese instante, Clara comprendió algo. El siguiente paso no pondría a prueba solo su habilidad, sino también si el mundo sería capaz de reconocer su valor a través de la fuerza silenciosa que había cultivado en las sombras. La puerta del salón se abrió hacia un pasillo que conducía a una sala de conferencias más pequeña. Clara siguió en silencio al señor Voss y a la mujer del sombrero crema, sus pasos cuidadosos, medidos. Los pisos pulidos reflejaban las luces del techo, haciendo que el corredor pareciera más largo de lo que era. Dentro, unos cuantos ejecutivos se agrupaban alrededor de una mesa oscura y elegante. Papeles desperdigados, portátiles abiertos. En la cabecera, Aldenkors se inclinaba sobre una carpeta, claramente frustrado. «He probado con todos los intérpretes», murmuró casi para sí, golpeando la carpeta con una uña pulida. «Ninguno logra descifrar las notas de este cliente». La mujer miró a Clara. «Es el momento», dijo suavemente. Clara tragó saliva, conteniendo la respiración. El problema no era el idioma en sí. El japonés le resultaba familiar, casi como una segunda naturaleza. La carga era el peso de las expectativas, los ojos de extraños juzgándola antes de que pronunciara una sola palabra. Avanzó con calma y confianza. Se inclinó sobre la carpeta, examinando las notas manuscritas con una mirada entrenada. Cada trazo de tinta, cada espacio irregular, le revelaba no solo las palabras, sino también las intenciones implícitas. El cliente había escrito con prisa, casi con desesperación, mezclando coloquialismos con terminología de negocios. Muchos adultos habrían tropezado. Clara lo leyó como un mapa, siguiendo las líneas de significado con naturalidad. «Disculpen», dijo,
su voz pequeña pero precisa, atrayendo la atención de todos. Kurtz se giró bruscamente, con expresión escéptica. Clara comenzó a hablar, al principio despacio, luego con creciente fluidez, traduciendo las notas al inglés con una exactitud plena de matices. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante, algunos intercambiando miradas de duda, otros tomando notas apresuradas, comprendiendo que no era solo una traducción correcta, sino también perspicaz. El ceño de Kurtz se frunció. «Es preteada», murmuró en voz baja, con incredulidad. Miró a la mujer, que asintió casi imperceptiblemente. La tensión en la sala cambió. Comenzaron los susurros, algunos de asombro, otros de incredulidad. Clara permaneció inmóvil, concentrada únicamente en el texto frente a ella. No le importaban las percepciones cambiantes. Cada frase que pronunciaba tenía peso sin necesidad de adornos. Su presencia serena amplificaba la claridad de las palabras. Un silencio repentino cayó sobre la sala cuando terminó la última página. La quietud se sostuvo un instante, espesa, deliberada. Luego, lentamente, uno de los ejecutivos se recostó en su asiento, con una sonrisa apenas esbozada. Otro soltó un suspiro audible. Incluso los labios de Kurtz se movieron, como si la realización de la habilidad de Clara se le asentara con un respeto reacio. El señor Voss, de pie a un lado, hizo una leve inclinación con la cabeza, de esas que dicen sin palabras. Esto siempre estuvo destinado a suceder. Clara, aún serena, devolvió la carpeta a su sitio sobre la mesa. No habló más, dejando que el momento respirara. La sala había cambiado. Ella no había cambiado. Pero a partir de ahí, la percepción de lo que la hija de una camarera podía lograr empezaba a inclinarse. El silencio se mantuvo unos segundos después de que Clara dejara la carpeta. El zumbido tenue del aire acondicionado parecía más fuerte. El pulido de la mesa reflejaba los rostros cambiantes de los ejecutivos, que aún no terminaban de asimilar lo ocurrido. Alden Kurtz fue el primero en romperlo, su voz baja pero cargada de respeto forzado. «No pensé que nadie pudiera hacer esto». Sus dedos tamborilearon con indecisión sobre la carpeta, como si reconocer su habilidad pudiera desestabilizar la jerarquía de la que dependía. Otros empezaron a hablar, ahora más en voz baja. «Es precisa. Cada matiz está contemplado. Esto no es simple traducción, es interpretación a otro nivel». Los murmullos se expandieron como una ola suave, imparable. Clara notó primero el cambio en las posturas. Hombros que se enderezaban, miradas que se levantaban, cuerpos que se inclinaban hacia adelante en lugar de alejarse. El señor Voss observaba desde un costado, brazos cruzados, su expresión inescrutable. Había estado esperando esto, que su talento hablara más alto que cualquier presentación o recomendación. Y ahora estaba ocurriendo exactamente así. La mujer del sombrero crema miró a Clara y, por primera vez desde que entraron en la sala, un destello de calidez apareció en sus ojos. «Extraordinario», dijo en japonés, suavemente, como si se dirigiera directamente a los años de preparación silenciosa de la niña. Clara simplemente asintió, con las manos aún plegadas, dejando que el reconocimiento cayera sin exagerarlo. Había aprendido que el orgullo era privado, la habilidad, pública. Una joven ejecutiva, nerviosa, ajustándose las gafas, se inclinó hacia un colega. «Acaba de...» Su voz se desvaneció. El colega asintió, igual de sorprendido, ambos susurrando, cuidando no romper la atención nueva que llenaba la sala. Incluso el escepticismo de Kurtz comenzó a erosionarse visiblemente. Se irguió, se frotó la nuca y, al fin, permitió que una sonrisa contenida se le escapara. La tensión que lo dominaba al principio, la irritación, la duda, habían mutado en algo distinto. Reconocimiento, respeto. Una aceptación sutil pero poderosa de que la presencia tranquila de Clara tenía autoridad. Fuera de la sala, la recepcionista y algunos empleados que pasaban notaron al grupo de ejecutivos y se asomaban con curiosidad.
Los susurros empezaron a viajar más allá de las puertas, llevados por un viento de curiosidad y una admiración cautelosa. Clara se había convertido en el centro de atención sin alzar la voz, sin exigir reconocimiento, solo siendo precisa, serena y capaz. Reunió sus notas, lista para retirarse. Su calma, incluso con la sala vibrando en murmullos, era magnética. Atraía las miradas y, de manera sutil, exigía respeto. No buscaba ya aprobación. No la necesitaba. Bastaba con que la evidencia de su talento hablara por sí sola. El señor Voss dejó escapar una pequeña sonrisa. Había visto su potencial antes que nadie, y ahora, el mundo, o al menos ese pequeño rincón de él, empezaba a verlo también. Clara se dirigió a la puerta con una dignidad silenciosa, dejando atrás una sala transformada por su presencia. Para media tarde, la ola discreta de su logro ya se había extendido por el edificio como una corriente invisible. Empleados que antes pasaban de largo sin mirarla, ahora intercambiaban miradas rápidas, medias sonrisas, cejas alzadas. Gestos mínimos que cargaban un peso mayor que cualquier cortesía casual. En la cafetería, un grupo de asistentes jóvenes murmuraba cuando ella entró a recoger su habitual té. ¿Lo oíste? La chica que limpia los pisos. Una se interrumpió bajando la voz, como si decirlo en voz alta rompiera la incredulidad. Tradujo las notas del cliente perfectamente. Otra negó con la cabeza. Pensé que era un error, pero hasta Kors, él mismo tuvo que admitirlo. Clara pasó en silencio, la bandeja en las manos firmes, la mirada al frente. Notaba la sutil alteración en las conversaciones, en las posturas. No conocían su historia, no necesitaban conocerla. Su sola presencia ahora cargaba un peso tranquilo, el tipo que exige atención sin exigirla. Cerca de los ascensores, personal de mantenimiento y de seguridad le lanzaban miradas discretas, asintiendo casi imperceptiblemente. Un joven conserje, Miguel, que a menudo barría los pasillos junto a ella, atrapó su mirada y levantó tímidamente el pulgar. Clara le devolvió apenas un leve gesto de la barbilla. Reconocimiento sin ceremonia. En el salón donde se había probado por primera vez, la mujer del sombrero crema y el señor Voss observaban tras una puerta entreabierta. «Ya se están dando cuenta», dijo Voss en voz baja. «La verdad se difunde más rápido que cualquier memorando cuando se muestra por sí misma». La mujer sonrió apenas, su tono suave pero cortante. «Y algunos resistirán notarlo, solo para comprobar si se sostiene». Clara, sin saber que la observaban, había vuelto ya a sus tareas habituales, limpiando mostradores y acomodando sillas con su eficiencia de siempre. Pero el aire a su alrededor había cambiado. Conversaciones que antes la ignoraban, ahora estaban salpicadas de especulaciones en voz baja. El escepticismo seguía en algunos ojos, la curiosidad en otros, la admiración en unos pocos. Incluso en los pisos altos corrían ecos de su hazaña. Ejecutivos que antes habían descartado al personal de limpieza empezaban a hablar de ella en tonos cautelosos. «Es extraordinaria. No lo esperaba. Mantén un ojo en ella». Esa red de murmullos era un reconocimiento silencioso, una ola invisible de recalibración. Clara lo percibía, aunque nunca lo buscó. Había aprendido hacía mucho tiempo que la influencia no necesitaba exhibiciones ruidosas, solo presencia constante y una habilidad innegable. Al final del día, el murmullo de conversaciones discretas había formado una corriente subterránea que ni siquiera Kors podía ignorar. El edificio mismo parecía respirar de otra manera, como si reconociera que una niña que había sido invisible durante tanto tiempo ahora era, sin lugar a dudas, alguien a quien había que ver. Clara se limpió las manos en el delantal, miró brevemente al señor Voss y se permitió la más pequeña de las sonrisas contenidas. El trabajo continuaba, pero la percepción había cambiado. La ola silenciosa de reconocimiento apenas comenzaba, y no sería negada.
El día había comenzado en calma, con el zumbido habitual de la vida de oficina y el tenue aroma a madera pulida y café. Para última hora de la tarde, el edificio se había asentado en un ritmo más reflexivo. El eco de los susurros anteriores aún persistía en rincones y pasillos. Clara estaba apilando sillas en el salón cuando el señor Voss se acercó, sus zapatos lustrados apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. «Clara», dijo, su voz pareja, medida, sin atisbo de fanfarria. Ella se irguió, colocando la última silla en su sitio, y sostuvo su mirada con calma. «Te he estado observando», continuó él, manteniendo la distancia, con cuidado de no invadir su espacio. «No solo hoy, no solo con las notas». Su tono sugería que la había estado observando más tiempo del que ella ya había sospechado. Clara inclinó levemente la cabeza, señal de que escuchaba, pero no dijo nada. «Hay un puesto que me gustaría que consideraras», añadió. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como si probara su reacción. «No es un favor y no es simbólico. Te lo has ganado. Has demostrado precisión, compostura y una visión que la mayoría de nuestro personal entrenado no pudo igualar». Los dedos de Clara, plegados prolijamente frente a ella, se tensaron un poco sobre la tela del delantal. Había anticipado cierto reconocimiento, pero las ofertas llevaban siempre consigo intenciones ocultas. «¿Qué clase de puesto?», preguntó, manteniendo la voz neutral. «Un rol asistiendo con traducciones de alta prioridad, enlace con clientes y análisis de documentos», explicó Voss. «Es exigente, visible, y te colocará en la misma sala con personas que hasta ahora han despreciado tu habilidad. Necesito a alguien que pueda rendir bajo presión sin alardear, sin dejar que el ego interfiera. Esa persona eres tú». Clara lo consideró en silencio, sopesando no solo la oportunidad, sino también las implicaciones. Se convertiría en una presencia simbólica, destacada por un único éxito, ¿o era aquello un reconocimiento genuino de sus capacidades? Ella había aprendido cautela, paciencia y el valor de observar antes de actuar. «¿Y si me niego?», preguntó suavemente. Sus ojos fijos en él. Su jefe permitió una leve sonrisa, respetuosa de su autocontrol. «Entonces continuarás como hasta ahora, excelente en silencio, dejando huella de formas que casi nadie notará. Pero el trabajo que has hecho hoy demuestra que eres capaz de más, y que ese más será importante». Los labios de Clara se apretaron un momento. Luego, lentamente, asintió. No con entusiasmo ni en sumisión, sino con una aceptación medida. Comprendía el reto. La habilidad por sí sola no aseguraría respeto aquí. Tendría que navegar entre percepciones, escepticismo y expectativas, con la misma precisión que llevaba a su labor. «Muy bien», dijo con voz calma, casi solemne. «Lo consideraré». Voss inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento más que de triunfo. «Eso es todo lo que pido. Sin promesas, sin espectáculo. Solo el trabajo bien hecho». Al girarse para marcharse, Clara permaneció inmóvil, absorbiendo la gravedad tranquila de la oferta. Era una puerta que se abría. Sí, pero también una prueba, una que requería no solo habilidad, sino también aplomo, paciencia y dominio de sí misma. El rumor de los susurros afuera pronto se intensificaría, pero por ahora, en ese pequeño instante, Clara conservaba el control. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del ala ejecutiva, atrapando las superficies pulidas y el brillo sutil de los tiradores de latón. Clara entró en el espacio con tranquila compostura, su pequeña figura casi engullida por la escala de la sala. El aire olía tenuemente a cuero, tinta y espresso recién preparado. Un mundo aparte del aroma apagado de los productos de limpieza y suelos encerados al que estaba acostumbrada. Llevaba un cuaderno sencillo y un bolígrafo.
Su uniforme había sido reemplazado por un vestido gris sobrio, entallado pero discreto. Era profesional, contenido, una elección deliberada para integrarse sin llamar la atención. Cada paso era medido, cada movimiento deliberado. Había practicado la invisibilidad durante mucho tiempo, pero aquí la invisibilidad no serviría. Lo que contaba era la presencia y la precisión. Sus nuevos colegas interrumpieron brevemente sus conversaciones al pasar ella. Algunos la miraron abiertamente, con los ojos entrecerrados. Balata. Evaluándola. Marcel, un analista senior de facciones agudas y traje azul marino impecable, arqueó una ceja. «Atioko, esta es la chica», murmuró por lo bajo al compañero a su lado. El otro asintió, inseguro de si debía sentirse impresionado, desdeñoso o levemente irritado por el cambio en la jerarquía. Clara saludó con un leve gesto, cortés, pero no dijo nada. Las palabras eran innecesarias para una primera impresión. La elegancia y la atención al detalle hablaban más fuerte que cualquier conversación. Se dirigió a su puesto asignado, un escritorio compacto encajado entre estanterías que se alzaban hasta el techo, y colocó allí su cuaderno. Se tomó un momento para organizar los materiales. Bolígrafos alineados, carpetas ordenadas por tamaño, tableta cargada, un ritual que la calmaba y proyectaba autoridad silenciosa. La primera tarea llegó casi de inmediato. Un conjunto de documentos de clientes que requerían traducción, verificación y referencias cruzadas. Los colegas la observaban desde la periferia, algunos susurrando, otros abiertamente escépticos. Marcel se recostó en su silla, brazos cruzados, claramente esperando un error. Clara no se inmutó. Leyó los documentos, su escritura precisa, su comprensión inmediata, corrigiendo inconsistencias con calma y eficiencia. A media mañana, un murmullo bajo había comenzado entre el personal. «Es minuciosa», susurró Ana, una asistente junior, con un tono mezcla de incredulidad y admiración, más rápida que cualquiera que haya visto. Clara notó el cambio sutil en la dinámica. Donde antes había sido ignorada, ahora era observada. Donde antes su habilidad había sido invisible, ahora era reconocida en silencio. Y sin embargo, ella permanecía contenida, concentrándose en el trabajo mismo más que en las reacciones. El reconocimiento, lo sabía, era frágil. Podía desvanecerse si se perseguía con demasiada avidez. Para la hora del almuerzo, incluso la postura de Marcel se había suavizado un poco. No en aprobación necesariamente, pero sí en un reconocimiento mesurado. Clara, pequeña y serena, había comenzado a ocupar un espacio que nunca había tenido antes, no mediante una exhibición ruidosa, sino con precisión, calma y una habilidad innegable. Al alejarse de su escritorio para un breve descanso, miró por la ventana hacia el patio donde los ritmos familiares de su antigua vida continuaban. No sintió ni añoranza ni arrepentimiento, solo una conciencia tranquila. Hoy marcaba un umbral, uno que cruzaría con cuidado y propósito. La sala de conferencias estaba inusualmente quieta. El murmullo de la ciudad afuera era una vibración lejana y amortiguada a través de las gruesas paredes de cristal. Clara entró con su cuaderno bajo un brazo, una expresión neutra en el rostro que enmascaraba el leve aleteo de anticipación que sentía. Alrededor de la larga mesa de caoba, ejecutivos y analistas estaban reunidos. Sus trajes impecables, sus miradas aún más afiladas. Marcel se sentaba cerca de la cabecera de la mesa, brazos cruzados, claramente escéptico. «Este es un archivo crítico de un cliente», comenzó el señor Voss, su tono deliberado. «Los errores podrían costarnos millones y dañar nuestra reputación. Necesitamos absoluta precisión y debe estar listo en menos de 30 minutos». Su mirada se posó en Clara, sutil pero inconfundible. El peso de la expectativa se cernía, no en volumen, sino en una intensidad silenciosa. Clara asintió, inclinándose brevemente para asegurarse de que su bolígrafo estuviera listo, su tableta bien colocada.
Había practicado esa disciplina incontables veces, en formas pequeñas e inadvertidas, revisando detalles, notando patrones, detectando inconsistencias que otros pasaban por alto. Ahora, todo eso se amplificaba. Los documentos le fueron entregados. Cada página estaba llena de tablas intrincadas, datos numéricos y fragmentos de notas en lengua extranjera. Sus ojos se movieron con un enfoque calculado, absorbiendo detalles, cruzando referencias mentalmente, traduciendo frases y corrigiendo errores a medida que avanzaba. La sala estaba en silencio, excepto por el leve rasguño de su bolígrafo y la tos ocasional de algún colega. Los minutos pasaban, estirándose con una intensidad prolongada. El ceño de Marcel se fruncía. Incluso los analistas más confiados se movían de forma sutil, algunos susurrando entre dientes, lanzando miradas hacia Clara. Ella notaba todo. El nervioso jugueteo de manos, la leve rigidez en las mandíbulas, el peso de la duda no dicha. No titubeó. Cada corrección, cada traducción verificada, cada ajuste meticuloso era preciso, deliberado. A los 28 minutos, cerró la última carpeta y dejó el bolígrafo. Alzó la vista, encontrando los ojos de cada persona en la sala, firme y serena. Siguió un silencio espeso y deliberado, antes de que el señor Voss exhalara suavemente. «Impecable», dijo, con voz baja pero que se expandió por toda la sala. La postura de Marcel se enderezó, un reconocimiento lento asentándose en sus hombros. Los susurros comenzaron, una ola de asombro recorriendo al personal. Incluso aquellos que antes habían sido desdeñosos, ahora la observaban con un respeto cauteloso. Clara no sonrió ni se movió para atraer atención. Su presencia, tranquila e inquebrantable, era suficiente. Había cumplido no mediante exhibición, sino mediante dominio y control sereno. Más tarde, al salir de la sala, con el cuaderno presionado contra su pecho, Anika se le acercó con los ojos muy abiertos. «Nunca había visto a nadie hacer eso», murmuró, con una mezcla de asombro e incredulidad en la voz. Clara asintió, un reconocimiento tenue, dejando que sus acciones hablaran donde las palabras eran insuficientes. Afuera, el murmullo de la ciudad volvió a sentirse distante. En ese pequeño y deliberado espacio de logro, Clara había demostrado que la habilidad, el enfoque y la autoridad silenciosa podían exigir reconocimiento, no mediante ruido, sino mediante exactitud y presencia. A la mañana siguiente, la oficina llevaba una tensión sutil, un murmullo de especulación que se filtraba entre cubículos y despachos de cristal. Clara llegó en silencio, como de costumbre, con su cuaderno en la mano. El cabello trenzado con pulcritud, su vestido liso y bien planchado. Nada anunciaba su presencia, pero algunas cabezas se giraron discretamente. Los colegas sabían ahora que no era una recién llegada cualquiera. Marcel se acercó primero, no con palabras de felicitación, sino con un asentimiento medido. «Llegó la retroalimentación del cliente», dijo, su voz cortante pero no hostil. «Ejecución perfecta. Han solicitado que tu trabajo sea destacado en la revisión trimestral». Clara se detuvo, sus dedos rozando suavemente el borde de su cuaderno. Entendió que el símbolo no estaba en el anuncio mismo, sino en el reconocimiento de que sus meticulosos y silenciosos esfuerzos importaban. Sin aplausos, sin espectáculo, solo el simple acto de reconocimiento de forma pública y visible. Siguió a Marcel a la sala de conferencias central. Allí, el informe trimestral estaba proyectado en la gran pantalla. Entre páginas de gráficos y tablas, las notas del cliente habían sido transcritas, y junto a la sección que Clara había corregido meticulosamente, aparecía su nombre. Preparado por Clara Jensen. Un silencio se apoderó de los observadores. Algunos rostros se mostraron curiosos, otros un tanto envidiosos, y unos pocos, como el de Marcel, se suavizaron con respeto medido.
El bullicio habitual de la sala había sido reemplazado por el reconocimiento silencioso de que alguien antes pasado por alto, subestimado y prácticamente invisible, había producido un trabajo imposible de ignorar. Ana, que se encontraba cerca de la puerta, susurró: «Nunca pensé que vería este día». Clara ofreció un pequeño asentimiento, casi imperceptible. No necesitaba elogios. El reconocimiento mismo, público y formal, era suficiente. Mientras los colegas murmuraban entre ellos, Clara regresó a su escritorio. Cada paso era deliberado. Cada movimiento, medido. El reconocimiento simbólico no fue un regalo. Fue ganado. Cada corrección, cada traducción, cada cálculo preciso habían conducido a este momento. Y, sin embargo, ella permanecía humilde, serena, con su atención ya desplazándose hacia la siguiente tarea. Más tarde, al mirar a través de las paredes de cristal hacia la ciudad bulliciosa, se permitió una breve reflexión. El reconocimiento podía ser efímero, y la verdadera habilidad siempre exigiría disciplina para mantenerse. Sin embargo, hoy marcaba un umbral, una prueba sutil pero innegable de que la presencia, la maestría silenciosa y la concentración inquebrantable podían abrir espacio incluso en mundos antes cerrados. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, la primera en mucho tiempo. Clara regresó a su trabajo, sus movimientos tan precisos y contenidos como siempre, sabiendo que la grandeza no necesitaba fanfarrias para importar. A veces, solo necesitaba el reconocimiento callado de que existía. Un nombre en una página, un asentimiento, una sala que ahora daba testimonio. La oficina había retomado su ritmo habitual. El zumbido de los teclados y el murmullo bajo de las conversaciones eran un telón de fondo constante. Clara se movía por el espacio como siempre, serena, deliberada y casi invisible. Sin embargo, la conciencia sutil de su presencia había cambiado. Los colegas levantaban la vista más a menudo, con expresiones cargadas de curiosidad, respeto cauteloso o silenciosa admiración. Fue Ana, la asistente junior, quien primero se acercó a ella durante una pausa en la mañana. Llevaba una pequeña nota doblada en la mano, sus dedos temblando levemente. «Quería darte las gracias», murmuró, «por mostrarme que prestar atención, realmente prestar atención, importa». Le entregó la nota sin mirarla a los ojos. Clara la aceptó con su habitual compostura tranquila, desplegando el papel. Dentro había unas pocas líneas escritas con esmero. «Me recordaste que las pequeñas acciones hechas con cuidado pueden hablar más fuerte que las palabras. Intentaré notar más». Los labios de Clara se curvaron en la sonrisa más leve, un reconocimiento suave de la onda que su presencia silenciosa había creado. Más tarde, el señor Voss pasó por su escritorio, algo inusual para alguien de su rango. «Clara», dijo suavemente, bajando la voz para que otros no lo oyeran. «Tu trabajo de ayer, la precisión, el tiempo, nos salvó de un desastre potencial. No siempre lo expreso, pero quiero que sepas que no pasó desapercibido». Le ofreció un apretón de manos breve y firme, un gesto más sincero que cualquier anuncio formal. A lo largo del día, los pequeños gestos se acumularon. Una taza de café cuidadosamente preparada dejada en su mesa, un asentimiento silencioso de Marcel al pasar. Una carpeta de vuelta con una marca de aprobación, reconocimientos sutiles de habilidad, presencia y fiabilidad. Cada uno, discreto, llevaba un peso mucho mayor que las palabras. Al caer la tarde, Clara se encontró en el borde de la terraza, mirando la ciudad. El viento le apartó el cabello del rostro, y pensó en los años pasados siendo invisible, las largas horas realizando tareas que a menudo pasaban inadvertidas. Ahora, de maneras pequeñas y calladas, sentía que el reconocimiento de su valía se expandía hacia afuera, personal e íntimo más que grandilocuente o ostentoso. Un breve recuerdo cruzó por su mente,
su madre enseñándole a realizar cada tarea con cuidado incluso cuando nadie miraba. Esas lecciones habían construido esta resiliencia silenciosa, esta capacidad de imponer respeto sin exigirlo. Los gestos de sus colegas no eran simplemente gratitud, eran validación de que sus principios, su diligencia y su paciencia importaban. Clara volvió a su trabajo con la misma precisión de siempre. Sin embargo, el peso sobre sus hombros se sentía más ligero. La gratitud callada que había recibido ese día no era una actuación, era un reflejo de la verdad, de la habilidad reconocida sin fanfarrias y de la presencia reconocida sin espectáculo. En esos pequeños momentos, recuperaba dignidad no solo para sí misma, sino para todas las manos invisibles que construyen el mundo. La sala de juntas se sentía más fría de lo habitual aquella mañana. Clara se sentó al final de la mesa, las manos dobladas con cuidado, escuchando mientras el señor Hughes repasaba el éxito del acuerdo reciente, el que ella había hecho posible. A mitad de la reunión, una voz nueva interrumpió. «Impresionante», dijo el señor Stanton, un ejecutivo de cabello plateado con fama de arruinar carreras. ¿Pero de verdad vamos a darle el crédito de esto a una niña? Su tono era casual, pero el filo en sus palabras cortó el aire con precisión. Algunas personas se removieron incómodas. El señor Hughes no habló. Miraba a Clara. Stanton se recostó en la silla. No quiero ser duro, pero seamos realistas. Es la hija de la empleada. Sin formación formal, sin credenciales. Por lo que sabemos, esa traducción fue suerte. Las palabras cayeron como piedras en un agua quieta. Clara sostuvo su mirada, sin parpadear. No fue suerte, dijo en voz baja. La sonrisa de Stanton se ensanchó. Entonces demuéstralo ahora mismo. Alguien deslizó un documento por la mesa, un contrato japonés complejo, denso en términos técnicos. Clara lo leyó en silencio, su dedo siguiendo cada línea. La sala esperaba. Después de un momento habló con calma. Prétisa, traduciendo no solo las palabras, sino el matiz oculto entre ellas. Señaló una cláusula que habría costado a la empresa millones. Su voz nunca se elevó más allá de un tono firme y respetuoso. Cuando terminó, la sonrisa de Stanton había desaparecido. El silencio que siguió no fue solo sorpresa. Fue una recalibración. El señor Hughes cerró la carpeta. Creo que eso es toda la prueba que necesitamos, dijo. Su voz era medida, pero sus ojos reflejaban una satisfacción silenciosa. Clara simplemente asintió, volviendo a doblar sus manos. No se jactó, no lo necesitaba. Su trabajo hablaba más fuerte que cualquier defensa que pudiera dar. Por primera vez, Stanton la miró no como a la hija de la empleada, sino como a alguien que pertenecía en esa mesa. El desafío llegó antes de lo esperado. Aquella misma tarde, una llamada urgente llegó desde Tokio. Los socios extranjeros de la empresa amenazaban con retirarse a menos que se aclarara un malentendido crítico en el plazo de 1 hora. El documento ya había pasado por manos de 3 traductores. Ninguno había logrado satisfacer al cliente. La voz de Hughes era baja, pero firme. Clara, vienes conmigo. La sala de conferencias estaba cargada de tensión. Una videollamada parpadeó en la pantalla, mostrando a 4 ejecutivos de semblante severo, hablando un japonés rápido. Clara se colocó detrás de la silla de Hughes, escuchando con atención. Medio minuto después, lo percibió. Un cambio sutil en el tono, un modismo mal traducido anteriormente que alteraba por completo el sentido. Sin esperar indicaciones, dio un paso adelante. «Disculpen», dijo, inclinándose levemente hacia la pantalla. En japonés impecable, se disculpó por la confusión y reformuló la postura de la empresa con precisión y respeto. Su entrega fue calmada, casi suave, pero sus palabras llevaban peso. La atmósfera al otro lado cambió. Los ceños fruncidos se suavizaron. Uno de los ejecutivos incluso esbozó una leve sonrisa. Respondieron despacio al principio, luego con calidez, finalmente con acuerdo y compromiso de continuar. Cuando la llamada terminó,
La sala quedó en silencio. Eso, dijo Hughes, volviéndose hacia Stanton. Es la diferencia entre suerte y maestría. Clara retrocedió un paso, el rostro sereno. Por dentro el pecho le dolía con el alivio callado de quien ha guardado una habilidad secreta durante años, sin saber si algún día importaría de nuevo. Stanton, en honor a la verdad, asintió brevemente. Bueno, me equivoqué. No hubo aplausos, ni grandes anuncios, solo el sonido de sillas moviéndose y papeles recogidos. Pero en la manera en que ahora la miraban. Clara lo sintió. El cambio de la curiosidad al respeto. No habló más esa tarde. No lo necesitaba. La prueba ya estaba dada. El día casi había terminado cuando Hughes le pidió que se quedara un momento. Los demás se habían marchado, sus murmullos desvaneciéndose por el pasillo. Él se apoyó en el borde de la mesa, brazos cruzados. Deberías decirles algo mañana sobre lo de hoy. Necesitan escucharlo de ti. Clara negó con la cabeza. No estoy aquí para dar discursos. Quizá no, respondió Hughes. Pero a veces la voz callada es la que escuchan. A la mañana siguiente, durante la reunión diaria, Hughes asintió hacia ella. Todas las miradas en la sala se giraron hacia la chica rubia y pequeña que estaba junto al servicio de café. No se adelantó. No alzó la voz. Solo habló. Solo quiero decir esto, comenzó. La gente no siempre parece lo que sabe ni de dónde viene. Estoy aquí porque mi madre limpia este edificio. A veces la ayudo. Eso es todo lo que la mayoría ha visto. Su mirada recorrió la sala, firme, sin parpadear. Pero las habilidades no desaparecen porque tu vida cambie. Esperan hasta que alguien realmente mire. Silencio, no incómodo, sino la quietud de quienes comprenden algo que siempre debieron saber. Clara hizo una leve reverencia y retrocedió, sin pausa dramática, sin invitar al elogio. Hughes habló después, tan conciso como siempre. Sigamos con la agenda. Pero el aire era distinto, más ligero, menos receloso. Más tarde, al pasar por el vestíbulo, 2 empleados a quienes apenas conocía le hicieron un gesto de cabeza. El gesto era pequeño, pero genuino. Fue suficiente. Esa tarde, el edificio estaba casi vacío otra vez. El zumbido de la máquina expendedora era el sonido más fuerte en el vestíbulo. Clara se sentó en un banco bajo, esperando a que su madre terminara sus rondas. En las manos sostenía un pequeño estuche de tela, el mismo que había guardado en su mochila durante años. Dentro había una sola fotografía. Su madre, mucho más joven, de pie frente a una escuela en Kioto. El cabello de Clara era más corto entonces, su mano aferrada a la falda de su madre. Era la última foto tomada antes de dejar Japón. Clara recorrió con el pulgar los bordes gastados de la imagen, el recuerdo vivo pero distante. Su madre apareció desde el pasillo, aún con los guantes puestos. El cabello recogido con fuerza. Le ofreció la misma sonrisa cansada de siempre tras un largo día. ¿Terminaste?, preguntó Clara. Terminado, respondió su madre apoyando el carro de limpieza contra la pared. Salieron al aire de la tarde. Al otro lado de la calle, las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado, convirtiendo la manzana entera en un mosaico resplandeciente. Clara no dijo nada más. No hacía falta. Su madre le tomó la mano, apretándola suavemente una vez. En algún lugar detrás de ellas, dentro del edificio, continuarían las conversaciones sobre la reunión, sobre la chica que habló japonés perfecto. Tal vez la miraran de otra forma ahora, tal vez no, pero allí, afuera, bajo el zumbido tranquilo de las farolas, nada de eso importaba. Clara sabía lo que llevaba consigo, sabía de dónde venía, y eso era suficiente.